¿Cuántos están alegres esta mañana? Amén. Yo quiero que usted venga con expectativa de Dios, de escuchar al Señor hablarle a usted. Amén. Cuando usted venga a la casa del Señor, usted venga con la expectativa de decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarme hoy? Porque las cosas en el Señor cada día son nuevas. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día hay algo nuevo de Dios que transforma, que cambia nuestra vida, que nos hace ver la vida diferente, que trae fortaleza, consuelo, esperanza. Porque tenemos un Dios poderoso, santo, digno de grandeza, honor, poder. Él creó los cielos y la tierra, y usted puede decir esta mañana: ese es mi Dios. Dígalo: ese es mi Dios, poderoso, santo, maravilloso. Dígale: yo soy su hijo y Él es mi padre. Diga a la persona que tiene al lado: yo soy su hija y Él es mi padre. Yo soy su hijo y Él es mi padre. Yo quiero que usted me acompañe esta mañana al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 16. Si me regalan un poquito de brillo, es que no siento retorno aquí, estoy como forzando mucho la voz. Gracias. Mateo 6, versículo 16. Vaya usted a la escritura, por favor. Dice allí: cuando ayures, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarraigados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate, lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Por esta época y después de las festividades de final de año, algunas personas empiezan a echarse culpas, sobre todo por el exceso de comida en diciembre. No debí haber comido esos buñuelos, no debí haber comido esa natilla. Yo, porque fui a la casa Julano, me comí esos tamales, esas empanadas, me tomé ese masato, la lechona. Yo no debí recibir tanto. Bueno, en fin. Entonces ahora en esta época se ven los gimnasios en estos meses con más gente regularmente. Este año sí, ¿cierto? Y arrancan así: no, este año sí. Este año sí voy a ir al gimnasio, este año sí voy a hacer ejercicio. Y entonces los veo uno ya en los gimnasios regularmente, y arrancan con algo que se llama en estos meses la dieta, ¿no? No, voy a hacer dieta. Ahora sí voy a hacer dieta para bajar la carga alimentaria, para aliviar o favorecer el cuerpo físico y quitar el remordimiento de todo lo que me comí en diciembre. Pero hoy una pregunta nos surge esta mañana: ¿qué hay del Espíritu? ¿Y qué hay del Espíritu? Y hoy vamos a hablar, con la ayuda del Señor, del ayuno, y el título de esta predicación es el ayuno bíblico. De la persona que tiene al lado, el ayuno bíblico. Ahora, algunos dirán: el ayuno es como la dieta, es dejar de comer para bajar de peso, y a su vez que el espíritu se sienta más livianito porque está también muy gordito también. Entonces el ayuno es como una dieta. Pero el ayuno bíblico, mis hermanos, es mucho más que bajar de peso. Es más que contribuir a dejar de comer, el alivianar la sobrecarga de comida y la saturación del cuerpo. El ayuno está muy presente, mis hermanos, no solo en el cristianismo. Si usted dice: no, es que eso es solamente de los cristianos, no, sino también hay otras religiones como el Islam, el judaísmo, el hinduismo y el budismo, que también ayunan. Aunque uno se pone a mirar a Buda y uno dice: oiga, pero ¿cuándo ayunó ese señor? ¿Cierto? Que uno dice: pero ¿cómo así que en el budismo aplican el ayuno si Buda pues no se le ve que haya como ayunado mucho? Todos ellos también ayunan y tienen sus propias motivaciones y tienen su propio significado. Pero ¿cuál es el significado, la importancia, la esencia, la motivación para nosotros como cristianos, como pueblo de Dios en Cristo Jesús? El ayuno. Porque a veces hacemos prácticas y no entendemos para qué las hacemos ni por qué las hacemos. Un aspecto en los que se centra el Señor Jesucristo en sus enseñanzas, en lo que llamamos el Sermón del Monte, es acerca del ayuno, que está aquí en Mateo capítulo 6, en este versículo que acabamos de leer.
Y lo primero que nosotros tenemos que entender, entonces, ¿qué es el ayuno? Porque a veces queremos, no, ayunar es aguantar hambre. ¿Qué es el ayuno? En la Biblia ayunar, mis hermanos, significa pasar un periodo sin comer ni beber, parcial o totalmente, con el propósito de buscar a Dios. ¿Qué es el ayuno bíblico? Pasar un periodo, diga la persona que tiene al lado, un periodo sin comer ni beber, parcial o totalmente, con el propósito de ¿qué? De buscar a Dios. Ese es el ayuno bíblico. El significado original del hebreo para ayuno lo encuentra uno en el Antiguo Testamento cuando dicen afligir el alma. Cuando ustedes encuentren en el Antiguo Testamento esa expresión, afligimos el alma, ¿se refiere a qué? Al ayuno, y se refiere a ayunar. Y en varias partes de la Biblia aparece de esa manera. Y en el Nuevo Testamento, en el original, el significado significa sin alimento. Cuando encuentra uno la palabra ayuno en el Nuevo Testamento, en el griego significa sin alimento. Ahora, en los últimos tiempos se ha querido añadir algunas prácticas como si fuera ayuno, pero no son el ayuno bíblico de acuerdo a su definición, porque dijimos que el ayuno, ¿qué era? Pasar un periodo sin comer ni beber, parcial o totalmente. Entonces, se han agregado con el tiempo algunas prácticas que no son el ayuno bíblico de acuerdo a su definición. Como por ejemplo, que se puede ayunar de redes sociales, que se puede ayunar de ver el Instagram, que se puede ayunar de ver el Facebook, que se puede ayunar de ver la serie de Netflix. Voy a ayunar de no ver esta serie. Y la gente piensa que eso es el ayuno. Que se puede ayunar dejando de ir a ver un partido de fútbol. Si bien es cierto, estas cosas son abstinencias, mis hermanos, estas no están asociadas al ayuno bíblico, sino a actividades que como parte del tiempo del ayuno yo no debo hacer. Pero no son enmarcadas como ¿qué? Como el ayuno bíblico. Porque si yo estoy en un tiempo de ayuno, de oración y de adoración, no voy a estar en el Instagram. Mira este chiste que llegó. Mira este comentario. Uy, mira esta receta, ese pollo tan delicioso. Este asado. Y uno dice que en ayuno y ay, qué maravilla, oiga otra receta. Entonces eso no son ayuno, sino que como parte del ayuno usted tiene que dejar esas cosas. Son actividades. Pero a veces hay personas que dicen, no, es que vamos a ayunar, dejar el ver el Facebook, dejamos ayunar. No. La Biblia es clara en cuanto a lo que tiene que ver en definición el ayuno. Yo no aflijo el alma dejando de hacer estas cosas, sino sometiendo físicamente el cuerpo para que crezca el espíritu con un propósito claro para pasar tiempo a solas ¿con quién? Con Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor esta mañana, por favor. Mis hermanos, los judíos en el Antiguo Testamento, como en tiempos de Jesús también, y como en estos tiempos también los judíos, no tenían sino solo un ayuno que era obligatorio. Y era el día de la expiación, lo que llaman en la Biblia el Yom Kippur, que es entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Ese es el único ayuno obligatorio que el Señor puso sobre el pueblo de Israel, que es el día del perdón. Ese día todos los hombres tenían que afligir ¿su qué? Su alma. El día de este día de expiación, ustedes lo recuerdan, es cuando el sacerdote se pone sus vestiduras una vez al año. Hay unos animales que se sacrifican por el sacerdote, por su familia, otro que se sacrifica por el perdón del pueblo, otro animal que se le impone en las manos para que se vaya al desierto y lleve la carga del pecado. Entonces ese es el día de la expiación y ese era el único día obligatorio que el Señor había establecido para que el pueblo de Israel lo cumpliera. Aunque no se menciona la palabra ayuno, allí está la frase afligir el alma, como se dijo anteriormente. Salmo 69:10 dice, afligiendo con ayuno
mi alma. ¿Cómo es que dice el Salmo 69:10? Afligiendo con ayuno mi alma. Allí en el capítulo 16 de Levítico usted puede encontrar esto en su casita, usted lo puede leer acerca obviamente del día de la expiación. Y en ese día se estipulaba en el tiempo de la expiación que era prohibido comer, beber, bañarse para los que no les gusta bañarse. Para el niño que dice yo no me quiero bañar hoy, entonces la mamá le puede decir entonces usted ayuna hoy, no hay desayuno si no se baña. Entonces no se debía, era prohibido comer, era prohibido beber, bañarse, ungirse, llevar sandalias, oler perfumes. Se prohibía en esa época oler perfumes y tener intimidad en el caso de las parejas matrimoniales. Eso lo hace muy claro la Escritura. Existían algunas excepciones. Las mujeres que estaban obviamente en embarazo no podían ayunar. Los soldados en campaña y los que estaban de viaje también podían dejar de cumplir ese ayuno, pero comprometiéndose a ayunar en otro tiempo durante un número equivalente de días a los tiempos de ayuno de esta celebración. Si una persona tenía que tomar alimento por razones de salud, debería de compensarlo quebrantando el ayuno, dando limosnas a los pobres. Hasta los niños tenían que ser entrenados en cierta medida en el ayuno para que cuando fueran mayores estuvieran preparados para cumplir ese ayuno nacional. Lo tremendo es que ayer les iba a comentar con Angélica, había un tema con el maestro de los niños y decidimos que los niños preadolescentes estuvieran hoy en el servicio. Y es tremendo porque como parte de esta enseñanza estamos enseñando a esa nueva generación. Así como ellos preparaban en esa época a los niños en esa celebración y les enseñaban en qué consistían, nosotros también tenemos que enseñar a esta nueva generación eso mismo. Por eso ellos están aquí. Yo quiero dar un aplauso al Señor por los niños que están esta mañana, los preadolescentes aquí escuchando la palabra del Señor. Entonces hasta los niños tenían que ser entrenados en esa medida del ayuno, en esa celebración. Pero aunque solo había un día de ayuno generacional obligatorio, los judíos también practicaban corrientemente los ayunos privados y los que eran motivados por circunstancias particulares y especiales. No quiere decir que digamos ellos dejaran de orar, no, había ayunos que ustedes encuentran en el Antiguo Testamento que eran hasta congregacionales, o sea, convocaban a toda la nación. En ese caso por alguna circunstancia, por algo especial. En el versículo 16 de Mateo, allí dice aquí: cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Ahí nos está hablando el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor? Nos muestra cómo no se debe ¿qué? Ayunar. La motivación errada. Jesús enfatiza que el ayuno no debe ser realizado para recibir reconocimiento humano o para impresionar a otros con nuestra apariencia espiritual. Jesús condena aquí el ayuno que se usaba para hacer ostentación de la falsa piedad. En el caso de los fariseos, mis hermanos, el ayuno se había convertido en una tradición vacía, un ritual externo y una disciplina programada que el Señor estaba ¿qué? Condenando. Se ha vuelto un ritual, algo que había perdido su esencia. Los días de ayuno judío eran el lunes y el jueves. Estos eran los días de mercado. Ustedes han ido a los pueblos, a los pueblitos aquí cerca, los días de mercado, que son el viernes, el sábado, y se abarrota toda la gente que viene del campo y vienen a vender sus productos y se llena el pueblo. Pues los fariseos aprovechaban esos días de mercado de toda la gente que venía para mostrar sus rostros así con esa apariencia de mírenme, estoy ayunando. Y dice que ellos se colocaban unas prendas todas sucias, despeinados, descuidados en cuanto a la ropa, hasta llegaban a pintarse la cara de blanco para exagerar su palidez, como si fueran mimos. ¿Usted conoce los mimos? Que a uno caminando por la calle y lo empiezan a imitar a uno cuando uno va caminando. No sé si a alguno le pasó. A mí una vez me pasó con un mimo. Entonces estas personas lo que hacían era mostrar una falsa apariencia. Eso no eran gestos de humildad, sino de orgullo y presunción espiritual. Dígale, eso es solamente, diga a la persona que tiene al lado, eso es solamente muestra de orgullo y de presunción espiritual.
Acompáñeme por favor a Isaías capítulo 58. Vamos a leer allí desde el versículo 1. Y Isaías 58, versículo 1. Grita con la voz de un toque de trompeta, dice el Señor, el profeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, gritaba el pueblo. Dicen ellos, ¿por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta, decían ellos. Señor, no te das cuenta cómo nosotros nos estamos afligiendo, cómo somos severos con nosotros mismos. Y les contesta el Señor, les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos y aún mientras ayunan oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán ¿qué? Nada conmigo. Mis hermanos, el ayuno no es para torcer el brazo del Señor a mi favor. Es para buscar su voluntad frente a mi situación o la situación de otros. Ahora, ¿puede Dios cambiar el rumbo y las circunstancias por su misericordia? Claro que sí, puede cambiar el rumbo de las circunstancias, pero ¿de quién depende? De la voluntad de Él, de la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, voy a hacer un ayuno para conseguir un trabajo, que me vaya a viajar por el mundo, que consiga harto dinero, pero lo que no se han dado cuenta es que no les está importando la condición pecaminosa de su corazón. Solo quieren algo de Dios, sin darse cuenta que lo primero que hace el Señor en un tiempo de ayuno es confrontar su condición y su vida espiritual. Y la persona que tiene al lado, en los tiempos de ayuno, lo primero que hace el Señor es confrontar nuestra condición espiritual. La motivación puede ser incorrecta y por las razones incorrectas. Mis hermanos, el ayuno como cristiano debe hacerse con el deseo de acercarnos a Dios, de escuchar su voz, buscar su dirección, de crecer en nuestro andar con Él, de encontrar fortaleza espiritual en su presencia. Esa debe ser nuestra motivación al ayunar. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero el Señor también nos dice a nosotros cómo debemos ayunar. Versículo 17 de Mateo 6. Pero tú cuando ayunes, ¿qué dice? Peínate, lávate la cara, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando. Esto de peínate me hizo acordar cuando uno está saliendo de la casa y le dice a la mamá, peínese. Oiga, que sale todo espelucado usted allá a la calle. Que a veces a los hombres se nos olvida eso. Salimos y, oiga, se nos olvidó peinarnos, ya está riendo Juan. Entonces, cuando ayunes, peínate y lávate la cara, si nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿De quién viene nuestra recompensa? ¿De quién viene nuestro galardón? Del Padre Celestial. El ayuno es el resultado, mis hermanos, de una pasión, un deseo, una necesidad que desplaza a todos los demás, incluyendo la necesidad y el deleite de la comida y otros placeres. Es una pasión, es un deseo de encontrarme con el Señor, es un deseo de profundizar más mi comunión con Él. El verdadero ayuno debe ser un acto de intimidad con Dios. A nivel personal debe ser hecho en secreto y motivado por un deseo sincero de buscar su voluntad y agradarlo, de tener tiempos de búsqueda de Dios en oración y en
adoración. El Señor decía a los fariseos, se hacían ver ellos allá, no, mire, me estoy ayunando. El Señor dice, no, usted peínese, véase bien, que ojalá nadie se dé cuenta. ¿Para qué? Ustedes se acuerdan que el Señor dice que lo que hace una mano no se dé cuenta, la otra. Por eso el Señor enfatiza tanto la humildad, la mansedumbre. Ustedes se dan cuenta que el mundo allá es, mire lo que yo hice y estamos haciendo eso, y mírenme a mí, yo soy el que estoy haciendo esto. Pero en el Señor es totalmente diferente, porque toda la gloria, todo el honor, todo el poder, toda la grandeza, toda la majestad son ¿para quién? Para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso. Para Él es toda la gloria, Él se lleva todo el honor, Él se lleva toda la grandeza. Por eso nosotros no caminamos como este mundo, no pensamos con lo que hace este mundo, ni tampoco alimentamos el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, como lo hace el mundo. En el mundo están acostumbrados a robar las ideas de otros y mostrarlas como si fueran de ellos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Ideas que a veces uno da en lugares donde uno trabaja y uno dice, yo pongo esto, y después resulta el otro diciendo, yo hice esto. Y se lleva el premio y se lleva el galardón y se lleva todo. El verdadero ayuno debe ser un acto de intimidad con Dios, y a nivel personal debe ser hecho en secreto y motivado por un deseo sincero de buscar la voluntad y agradarlo, de tener tiempo de búsqueda de Dios en oración y adoración. Es decir, que si usted no ora y adora, simplemente ¿qué está haciendo? Aguantando hambre. Entonces me vine a un tiempo de ¿qué? De aguantar hambre con la motivación equivocada. El ayuno es mirando a Dios, mis hermanos, no a los hombres. Ese debe ser nuestra motivación. El ayuno abre nuestro corazón para escuchar la voz de Dios con más claridad. Revela áreas ocultas de pecado que tenemos nosotros. Fortalece nuestra conexión con Él y nos ayuda a orar con intenciones puras. Nos profundizamos aún más en la fe, nos permite concentrarnos más en Dios y nos acerca en intimidad ante su presencia. ¿Estamos entendiendo eso esta mañana, iglesia? Y nuestro corazón, nuestro entendimiento va siendo transformado. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés está 40 días allá con el Señor? Dice que cuando él bajó, su rostro resplandecía tanto que no podían mirarlo porque resplandecía de estar en la presencia del Señor. Entonces nos acercamos en intimidad ante su presencia y nuestro corazón y nuestro entendimiento va siendo ¿qué? Transformado. Nos revela la voluntad de Dios frente a algo que necesita ser confirmado fehacientemente. Ahora que entendemos qué es el ayuno, la verdadera motivación de nuestro corazón y la actitud frente a Él, entonces ¿en qué ocasiones o en qué circunstancias se requiere ayunar? Porque ya entendimos la motivación, entendemos a qué se refiere el ayuno, entendemos que hay cosas que no son ayuno, pero que tengo que dejarlas a un lado para poder ¿qué? Entrar en ese tiempo de intimidad con el Señor. Entonces, ¿en qué ocasiones o en qué circunstancias se requiere ayunar? Ayunamos cuando una necesidad, una pena, un propósito, un deseo es tan fuerte y de tal relevancia espiritual que literalmente nos olvidamos del pan para buscar a Dios en oración y en adoración. Un cristiano puede ayunar cuando se da cuenta de que su pecado ha deshonrado gravemente a Dios, y si se llena de tristeza, de indignación y de miedo y no puede encontrar paz ni gozo en ningún placer temporal y necesita encontrarse con el Señor, ¿qué tiene que hacer? Ayunar. Es que oran por una cosa, es que oran por otra, nada pasa, nada sucede. ¿Qué tiene usted que hacer? Acuérdese lo que dice la Escritura: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas.
Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Métase en un ayuno, en una búsqueda profunda del Señor. ¿En qué ocasiones, en qué circunstancias se requiere ayunar? Cuando buscamos adorar y servir a Dios. Lucas capítulo 2, versículo 36 y 37. Cuando buscamos adorar y servir a Dios. Dice allí que en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Ser. Su esposo había muerto cuando solo llevaba 7 años de casados. Después ella vivió como una viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios. ¿En qué? En ayuno y en oración. Vemos cómo Ana llevaba una vida de adoración, dando importancia ¿a qué? Al ayuno. Mis hermanos, Ana brinda un ejemplo de cómo los creyentes, los cristianos, tanto los que tienen un liderazgo, un ministerio, como los que no tienen, o sea, todos debemos aprender a apartarnos de nuestro ajetreo, nuestro afán del día y dedicar tiempo a buscar en ayuno y ministrar ¿a quién? Al Señor. ¿Cuándo y en qué ocasión, en qué circunstancias también se requiere ayunar? Cuando se requiere buscar la dirección de Dios sobre quién debe ejercer un liderazgo, ser ministro, ser escogido o ser enviado. Vaya a Hechos capítulo 13, por favor, versículo 1. Hechos capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía. Acuérdense que no es Antioquía de María, hombre, por Dios, no. Esto es Antioquía en el Medio Oriente, ¿no? En la Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas. Mire quién estaba ahí también. ¿Ustedes se acuerdan quién era Herodes Antipas? No era muy bueno, pero mire que una persona muy cercana a él había conocido el evangelio. Manaén, compañero de infancia del rey Herodes. ¿Y quién estaba? Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he ¿qué? Llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Mis hermanos, se debe ser diligente para emplear los medios que se nos ha dado para discernir correctamente la voluntad del Señor y tomar decisiones correctas. ¿Cuándo más se requiere ayunar? Cuando se requiere nombrar ancianos en las congregaciones. Hechos capítulo 14, versículo 23. Hechos capítulo 14, versículo 23. Dice: Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien había puesto su confianza. El Espíritu Santo, mis hermanos, inspiró a Pablo para escribir sobre los requisitos que deben de tener estas personas, los cuales están en Primera de Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, para que usted lo tenga en cuenta allí y lo pueda ver en su casa. Ahí el Espíritu Santo colocó en el corazón del apóstol Pablo colocar los requisitos que se requieren para este tipo de personas que ejercen este liderazgo en las iglesias. Mis hermanos, la única norma infalible respecto a la voluntad de Dios es su palabra. Por lo tanto, debemos filtrar todos los pensamientos, percepciones y consejos humanos con la palabra de Dios, que es ¿qué? Inerrable. Usted no se deje convencer que la palabra de Dios le metieron, como les he dicho en varias ocasiones, que le metieron la mano, que esta traducción no sé qué, que esta traducción no sé cuándo. Mis hermanos, a estas alturas la palabra de Dios es totalmente fehaciente. Las traducciones de hoy en día son totalmente fehacientes. Y la palabra de Dios es ¿qué? Inerrable. Inerrable.
Debemos rechazar cualquier cosa que contradiga lo que está escrito en la palabra de Dios. Y en estos tiempos sí que tenemos que ser fuertes en la escritura, porque estamos viviendo unas oleadas enormes de filosofías, de fábulas, de cosas que están sacando de la escritura que no son totalmente como lo dice la palabra, interpretaciones erradas, una mala hermenéutica, una mala exegética. Y tenemos que estar muy firmes, mis hermanos, con respecto a la escritura. Ahora, ¿cuándo usted también debe orar? Cuando el camino no está claro y se requiere una certeza absoluta para tomar una decisión. Cuando usted ha orado, pero usted dice, no, todavía no sé, es que no siento, es que yo no percibo, es que tengo alguna inquietud, métase a ayunar. Busca la voluntad y la certeza del Señor absoluta sobre esa decisión. Si usted va a tomar una decisión sobre el matrimonio, los dos son creyentes, los dos saben que aman a Dios, los dos tienen en común al Señor Jesucristo, hay un yugo igual, pero usted dice, hay algo ahí que no sé, no me cala, hay algo que me deja inquieto en esta relación, ahí ayune y busque la voluntad del Señor. Pero si usted está vinculado con una persona del mundo que sabe que no tiene al Señor, que obviamente no tiene nada que ver con Dios, que no tiene un ligado al propósito de Dios en su vida, que inclusive es ateo, que no tiene todo esto, por favor, usted no tiene necesidad de ayunar. Ya usted sabe que hay un mandato que el apóstol Pablo dijo, no se unan en yugo desigual. Yo no tengo que meterle a eso nada. Ya sería caprichoso en mi motivación emocional tratar de presionar una situación que de antemano ya sabe uno que no es. Lo que usted tiene que hacer es cortar esa relación, punto. Pero en esos momentos en que el camino no está claro, que uno dice, no, yo necesito una confirmación especial de Dios. Tengo alguna certeza, tengo por algo que me da como algo, pero no tengo la total paz. Entonces usted métase en un ayuno. En el libro de Daniel capítulo 9 versículo 1 dice que era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años, así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y en ayuno. Daniel necesitaba una confirmación exacta de si verdaderamente eso que hablaba el profeta Jeremías tenía que ver con esos 70 años de desolación que iba a vivir el pueblo de Israel. Cuando no existe esa certeza, ¿qué tengo yo que hacer? Ayunar. Cuando existen momentos de opresión, momentos en que me siento oprimido, en que hay una batalla, en que siento que todos se vienen contra mí, que hay una opresión, usted debe ayunar. Segunda de Crónicas capítulo 20, lo podemos ver. Dice allí, Segunda de Crónicas capítulo 20, el rey Josafat reunió a todo Judá y proclamó un ayuno para buscar de Dios la liberación de los ejércitos invasores de Moab y de Amón y de algunos meunitas con ellos. Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 3 dice, Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. En los momentos en que yo siento esa opresión, que necesito esa ayuda, que veo que la situación se está poniendo un tanto como salida de control, ¿qué tengo que hacer? Ayunar. Cuando usted se vea, que usted sienta en su corazón que usted necesita arrepentirse y necesita restaurarse, que usted dice, oiga, es que yo tengo una situación que no dejo de fumar, no dejo de tomar, no dejo de hacer esto y siento que no puedo, métase en un tiempo de ayuno. Cuando usted necesita arrepentimiento y restauración para su vida. Cuando usted ve que su hijo, un familiar está en esa situación, usted métase en un tiempo de ayuno con el Señor, buscando su voluntad a favor de su hijo, de su familiar, de alguien que está pasando una situación donde necesita ser fortalecido espiritualmente para arrepentimiento y restauración. En el libro de Joel capítulo 2, Joel 2,
Me acordé de un chiste que contaron una vez, que una vez entró una persona a una iglesia y dijo el pastor, vamos a Joel 2, y entonces una persona salió corriendo pensando que los iban a joder. Dice, toquen el cuerno de carnero en Jerusalén, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a toda la gente, ancianos, niños y a los bebés, llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera, que los sacerdotes quienes sirvan en la presencia del Señor se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Estoy leyendo desde el versículo 15. Que oren, perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen, lo ha abandonado el Dios de Israel. El Señor promete restauración. Entonces el Señor se compadece de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá, miren, les envío grano, vino nuevo y aceite de oliva suficiente para satisfacer sus necesidades. Ya no serán objeto de burla entre las naciones. Un llamado al arrepentimiento y a la ¿qué? Restauración. Ahí está el Señor restituyendo, restaurando. Entonces, si usted está pasando por una situación así, donde usted está batallando con circunstancias, métase en un ayuno. Y lo primero que va a hacer el Señor es exponer su situación de pecado para que usted sea liberado y restaurado. Le garantizo que usted nunca va a salir igual si usted hace un ayuno como tiene que ser, con la motivación correcta, con la actitud correcta. Primeramente buscando la presencia de Dios, que es lo más importante, más allá de la necesidad. De la necesidad se encarga el Señor, se lo aseguro. Ahora, cuando usted necesita ayuda en la guerra espiritual, el ayuno puede considerarse una ayuda en la guerra espiritual. Sin embargo, hay que sacar esta conclusión de la enseñanza general de la Escritura sobre el tema y no solo del texto. Marcos capítulo 9, versículo 29. Ustedes recuerdan cuando el Señor envía a sus discípulos para que sanen y oren por los enfermos, decía que los demonios salían de las personas, pero hubo específicamente un género que ellos dijeron, oiga Señor, le damos y le damos y le damos a este y nada, no cae, no se va. Y entonces el Señor allí les dijo, este género con nada puede salir sino con ¿qué? Con oración y con ayuno. Entonces, como ayuda en la guerra espiritual, miren lo que estamos viendo esto y la connotación. La comparación entre el ayuno bíblico y el ayuno que pueden hacer otras religiones es totalmente diferente. Hay ocasiones cuando la fe, uno siente que la fe no es suficiente, como pasa aquí que ellos oraron y oraron y oraron y rezaron el nombre del Señor y no pasó nada. En esas ocasiones se necesita la oración acompañada ¿de qué? Del ayuno. Mis hermanos, el ayuno con la oración puede lograr cosas que a veces la fe normal no alcanza. Esa fe que tenemos para decir, oiga, hasta aquí, pero no nos dio, a través del ayuno podemos ir allá, como una ayuda en la guerra espiritual. Ahora, si ya entendemos qué es el ayuno, la motivación correcta, y estamos entendiendo en qué circunstancias se debe ayunar, entonces, ¿qué tipo de ayuno puedo hacer y en cuánto tiempo lo puedo hacer? En las escrituras nos encontramos diferentes tipos de ayuno. Están los ayunos sobrenaturales. Y dice, ¿y cuál es ese ayuno sobrenatural? Sin comida ni agua durante 40 días. Eso es un ayuno sobrenatural. Sin comida ni agua durante 40 días. Eso fue lo que hizo Moisés en la presencia allá en el monte con el Señor. Allá estuvo Moisés con el Señor 40 días. No comió ni bebió. ¿Quién lo sustentaba? El Señor. Entonces tenemos ese ayuno, el ayuno de Moisés, pero también está el ayuno de Elías, Primera de Reyes 19:8, y lo pueden encontrar. 40 días. Ayuno
total. Ayuno sobrenatural. Pero también está el ayuno total de comida y agua durante 3 días. Durante 3 días. Esther capítulo 4, versículo 16, por favor. Dice allí el libro de Esther: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré, dijo Esther. Entonces, en situaciones extremas, mire lo que está haciendo Esther, que era lo que hemos visto ahorita. ¿En qué momentos tenemos que ayunar? Aquí está un momento específico. Era una situación terrible porque iba a perecer todo el pueblo de Israel allí. Y Esther toma la decisión y ante esa situación convoca ¿qué? Al ayuno. ¿Cuántos días? 3 días. Pero también tenemos el ayuno de alimentos durante 40 días. Mateo 4, versículo 1 y 2. Dice allí: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Dicen los teólogos y los historiadores que el Señor aquí, a través de la escritura, que no dice que él no bebió, solamente dice que no comió. Posiblemente él estaba tomando solo agua durante esos 40 días, porque dice que él tuvo hambre pero no manifiesta que haya tenido sed. Entonces algunos historiadores y teólogos dicen que el ayuno que hizo el Señor aquí fue no beber, no comer, pero sí tomó agua. Es lo que dicen algunos historiadores, por lo mismo que nos dice el texto. Dice: en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen que la gente no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, hay otro ayuno parcial donde se mantiene una dieta básica. Es el ayuno que llaman el ayuno de Daniel. Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3. Dice allí: cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. Hay algunos que a través de esto que dice acá, que no me puse lociones, interpretan que uno puede ayunar otras cosas, que la internet, que la web, que porque él nos echó perfume. No, acuérdese que esto fue un requisito que se pidió para el pueblo de Israel en el tiempo de ¿qué? De la expiación, donde no se tenía ni que comer, ni que bañar, ni que perfumarse. Por eso Daniel estaba cumpliendo rigurosamente ese ayuno conforme al mandato del Señor. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque ahí hay una mala interpretación con respecto a eso. Ahora, en las escrituras encontramos ayunos de diferente duración. Estos incluyen desde el amanecer hasta el atardecer. Entonces dice allí en Jueces capítulo 20, 26: entonces todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. Entonces hablamos de un tiempo desde el amanecer hasta el anochecer. Pero también, obviamente, estamos hablando de los 3 días, pero también hay un ayuno de 7 días. Primera Samuel 31:13. Dice: todos los valientes guerreros viajaron toda la noche hasta Bet-San y bajaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de la muralla, llevaron los cuerpos a Jabes, donde los incineraron. Luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de tamarisco en Jabes y ayunaron por 7 días. Entonces vemos un ayuno también de ¿cuánto? De 7 días. Pero hay un ayuno también de las 3 semanas que lo vimos ahorita en Daniel. Dice que cuando él recibe la visión, dice: yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. Y tenemos el ayuno de 40 días, que lo vimos ahorita. ¿Un ayuno qué? Sobrenatural. Mis hermanos, ¿hemos entendido qué es el ayuno esta mañana? ¿Hemos entendido la motivación y por qué lo hacemos? Porque no se nos puede volver un ritual como se volvía para los fariseos, como un tiempo de vamos a ayunar. Bueno, ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es ese llamado? El ayuno, mis hermanos, no es que tenga que ser una obligación ley, es que hay momentos especiales donde se requiere la oración y el ayuno. Ustedes recuerdan cuando le preguntan al Señor Jesucristo: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan no ayunan, pero nosotros sí ayunamos, le decían ellos.
El Señor dijo: no, mientras esté el novio, que yo soy el novio, estoy aquí, no necesitan ayunar. Pero habrá un momento en que yo me vaya y entonces tendrán que ayunar. Por eso el ayuno está vigente todavía. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Yo quiero que usted sea consciente de lo que es el ayuno, porque es muy importante, mis hermanos. Ese es uno de los aspectos que el Señor habló en el Sermón del Monte y le dio relevancia, porque tiene importancia. Porque tiene mucha relevancia. Nosotros como cristianos tenemos que estar empapados de todo esto que es para nosotros: el ayuno, la oración, la palabra del Señor. Porque si no, mis hermanos, la vida se nos vuelve una vida totalmente religiosa. Entonces venimos a la iglesia los domingos, pero a veces no entendemos todas estas cosas que son relevantes y que espiritualmente traen para nosotros reflexión, traen para nosotros fuerza, traen para nosotros esperanza, traen para nosotros sanidad, traen para nosotros restauración. Yo quiero que levante usted, por favor, allí sus manos y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, esta mañana. Yo te pido, Señor, que si alguien está pasando un momento difícil en esta hora, Señor, seas tú tomando el control. Muéstrale, Señor, hubo momentos en los cuales el ayuno fue la herramienta, fue la forma, fue la manera en la cual tú diste dirección a tus siervos en momentos difíciles, donde era crucial, Señor, entender y saber tu perfecta voluntad. Hubo momentos, Señor, donde era necesario entrar en guerra espiritual, Señor, y era necesario, Señor, ayunar. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú coloques en el corazón de mis hermanos aquel que hoy dijo: yo necesito ayunar y ahora sé qué es lo que tengo que hacer. Que él pueda entender y saber tu perfecta voluntad, y que entienda que el ayuno, Señor, es profundizar aún más en ti, Señor, en comunión contigo, en entender tu voluntad, en saber, Señor, que cuando yo aflijo mi carne, mi espíritu se fortalece y hallo en ti, Señor, la respuesta certera, contundente a lo que yo necesito, Señor. Y veo tu obrar sobrenatural, Señor, en medio de las adversidades y las situaciones que estoy pasando. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú en esta hora hables a cada corazón. Que el que tenga que ser motivado a ayunar, que lo haga, Señor, en esta hora. Que tú coloques el tiempo, los días que se requieren, Señor. Tú has, Señor, mostrado, mi Rey Celestial, que hay diferentes tipos de ayuno, Señor. El que más convenga para cada uno, que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Pero que tú lo guíes, Espíritu Santo, y él halle, Señor, la respuesta que necesita a esta circunstancia que está viviendo, Señor. A ese momento difícil donde he probado y probado y probado y he hecho una cosa, la otra, orado, pero que necesito conocer el por qué. Necesito conocer la respuesta, la voluntad exacta, lo que el Señor quiere para mí en este tiempo, el por qué las cosas no suceden, el por qué no se dan, qué es lo que está pasando, dónde está la raíz muchas veces pecaminosa que está allí metida, que yo no he visto, Señor, y que yo pueda hallarla afligiendo el cuerpo, para que el espíritu esté atento, Señor, a tu perfecta voz y a tu voluntad. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús esta mañana. Te bendigo, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias porque cada cosa que tú hablas, Señor, tiene relevancia, importancia y está vigente, Señor, para este tiempo, en el nombre de Jesús. Padre, yo te alabo, te glorifico, Señor, te exalto y te agradezco, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y yo quiero orar por ellos, Señor, bendiciéndoles en esta mañana, declarando sanidad y vida sobre aquellos que están enfermos en el nombre de Jesús. Declarando, Señor, tu bendición de paz y de bien sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Declarando tu bienestar y tu restauración, Señor, sobre hogares, sobre familias, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que atraigas a aquellos, Señor, que todavía no han entregado su vida totalmente a ti, Señor.
Yo quiero saber si hay alguien que nos acompaña hoy por primera vez esta mañana, que me levante su manito. Yo quiero darle la bienvenida. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Johnny. ¿Quién más viene hoy por primera vez, por favor? Juan Pablo. Johnny, Juan Pablo, el Señor les bendiga. Yo quiero que la iglesia le demos un aplauso al Señor por la vida de Johnny y Juan Pablo. Juan Pablo y Johnny, yo quiero invitarles a ustedes esta mañana. Ustedes han escuchado la palabra del Señor, pero yo quiero saber si ustedes quieren hoy recibir al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Que ustedes, por favor, en su corazón, si usted escuchó la palabra y dijo: yo quiero a Jesucristo, yo estoy pasando por una situación, hoy he entendido poderosamente cosas maravillosas que acontecen cuando la palabra del Señor es predicada. Yo le voy a pedir allá a Johnny y a Juan Pablo, si en su corazón hay el deseo de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. La palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados con nuestra boca, Él es fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero decirle, Johnny y Juan Pablo, que hoy hay perdón y hay salvación para ustedes también. Yo no conozco sus vidas, pero el Señor Jesucristo sí las conoce. Sabe lo que hemos hecho mal, sabe las cosas que no hemos hecho bien, pero hoy hay esperanza de salvación para ustedes. Hoy el Señor está extendiendo sus brazos de salvación. Solo requiere que en nuestro corazón haya un genuino arrepentimiento de decir: Señor, hoy vengo a decirte con honestidad, transparencia en mi corazón, que soy un pecador, que lo que yo he hecho en esta vida ha estado mal delante de ti, pero que hoy quiero recibir tu salvación, Señor, y quiero que tú hagas con mi vida lo que tú quieras, que yo sea lo que tú quieres que yo sea. Yo le voy a invitar a Juan Pablo y a Johnny que por favor nos acompañen en esta oración de entrega. Es una oración que no la repetimos por hacer, sino que nace del corazón genuino, de un corazón arrepentido, para entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Amén. Entonces yo le voy a invitar que ustedes repitan esta oración de mí. Toda la iglesia nos acompañamos, por favor. Señor Jesucristo, yo reconozco hoy que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario, que tu sangre sin pecado, Señor, me ha limpiado, me ha lavado, Señor. Señor, hoy mirando a la cruz, hoy reconozco que soy un pecador y que necesito tu perdón, Señor. Necesito ser salvo, necesito una vida nueva, necesito que sanes mis heridas, que toques mi corazón, que tomes el control de mi vida hoy. Lávame, Señor, límpiame, haz que yo sea una persona nueva. Hoy recibo tu perdón, Señor, porque tú lo diste, Señor, por gracia, como un regalo que yo no merecía, pero Señor, hoy lo recibo porque tú me lo entregas con amor, Señor. Hoy te recibo, mi Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Toma el control de mi vida, Señor. Haz la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Te alabo y te glorifico hoy. Amén y amén. La Escritura dice Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de verdadera bendición para tu vida. Te invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales y darle un me gusta a nuestro Facebook o inscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte de nuestros próximos mensajes y saber exactamente cuándo estamos en vivo. Si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de apoyarnos financieramente, podrás hacerlo a través de las cuentas que aparecen en la pantalla. Gracias por tu generosidad. Hemos podido llevar ayuda y esperanza a muchas personas en la ciudad de Ibagué, no solo compartiendo el mensaje de Cristo, sino también a través de entrega de alimentos, consejería y apoyo económico para quienes lo necesitan. Gracias por visitarnos y esperamos vernos la próxima semana.